Saludos a todos los amigos que sintonizan en este momento la página hablando de literatura. Hoy pues, después de mucho tiempo, quiero pues traer un tema muy ameno, ¿no? Con relación a todo lo que ha estado aconteciendo en esto del Medio Oriente. Pero en especial quiero traerlo basado en el libro que yo escribí ya en el 2023, Crepúsculo en la intensa oscuridad, la última semana de 70. Yo pues en este libro abundo el tema de Israel, Palestina, la Franja de Gaza, etcétera. Y más allá, porque trato lo que es el gobierno que se ha estado hablando tanto, de una era multipolar, el nuevo orden mundial, el gobierno profundo, trato también el tema de la Amazonía, la élite. Y un libro bien intenso y voy siempre con todo lo que es la referencia profética de la Biblia, para que no haya duda de que lo que estoy trayendo son profecías reales que a la luz de la palabra de Dios, de la escatología. Yo no soy un cristiano que se está congregando, yo no voy a la iglesia congregacional, yo me retiré de la iglesia por razones que no vienen el caso ahora, pero sigo siendo cristiano y eso no me lo va a quitar nadie. Permanezco siempre en el Señor en ese sentido. Jesucristo es mi vida y soy un hombre que está apartado de la iglesia, no de Dios. Y soy teólogo, estudié teología y soy apologista, algo que también estudié. Y escribo, ya tengo 7 libros publicados en Amazon en español y un libro en inglés. Lo que sí quiero hoy es traer el tema que nos ocupa con este asunto del Medio Oriente, el conflicto que ahora mismo tenemos en Medio Oriente, que se espera una escalada mayor. Y ya pues es algo que yo había tratado desde el 2023, en este libro. Como ya pues se lo dije, Crepúsculo en la intensa oscuridad, la última semana de 70. Eso es en relación, esto de la última semana de 70, a una profecía bíblica que trata el profeta Daniel en el capítulo 9. Y la última semana es en el versículo 27, esa es la última semana de 70. Es interesante, yo quiero que preste atención porque tengo aquí una de mis asistentes de labores en todo lo que está relacionado a la literatura. Ella es Alessandra Paoli. Ella pues va a darle lectura al capítulo 2 de este libro y yo pues más adelante entonces voy a abundar un poco sobre la lectura que ella dé sobre este libro. El tema que yo pues ya le expliqué, que ya yo le presenté, se va a tratar ahora y pues presta atención porque es interesante, créame. Es un libro... Capítulo 2. Importante. El principio de la semana 70 de la profecía de Daniel 9, 42-27. Los 2 olivos, la resistencia. En el capítulo 11 versos 1 a 7 del libro de Apocalipsis, si presta atención, notará la señal del principio de la semana final de la profecía, de la semana 70. En los versículos 1, 2 el apóstol dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La reconstrucción del templo es la primera señal del principio de la semana final de la profecía de las 70 semanas que nos ocupa en esta ocasión. En estos versículos que hemos leído hay una señal: el patio del antiguo templo, el cual será entregado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Este particular muestra una situación diferente a las leyes del templo y sus límites en los tiempos de la antigua Jerusalén. Dice que el patio de fuera del templo le ha sido entregado a los gentiles. El templo se dice, por los arqueólogos, que había sido construido en un lugar clave, conforme a la mente salomónica, un lugar estratégico de frente al oriente, en la colina del monte Moriah, en Jerusalén. El patio del templo, conocido como el templo de los días de Herodes, constaba de 2 patios, uno interior y otro exterior.
Este último es exactamente el mencionado en el citado versículo, como el patio que está fuera del templo, es decir, tras los muros del templo. El templo ha sido la maqueta, en la mente del constructor del Estado Vaticano, en el sentido de un mundo aparte del resto del globo terráqueo, porque eso era precisamente el templo de Jerusalén, un mundo aparte rodeado de muros. En los dientes de las puertas del templo había escrito una advertencia de pena de muerte para todo el que no fuera judío, es decir, los gentiles, y se atreviera a entrar al templo. Era estrictamente prohibida la entrada al templo, incluso a los samaritanos que eran también de sangre judía. Hoy sobre los cimientos del antiguo templo se asegura está construida la mezquita de la cúpula de la roca, la mezquita de Umar, uno de los templos más sagrados del Islam. De más está decir que la batalla que se avecina entre Israel y el Islam será muy grande y grave. Una batalla para recuperar los cimientos del templo y poderlo edificar o reconstruir en su lugar estratégico. La explanada de la mezquita, se asegura, está administrada por Jordania, pero que su acceso está controlado por las fuerzas de seguridad israelíes. También se asegura que es la policía israelí la que mantiene el control en el área de los visitantes, no musulmanes que como turistas visitan el lugar del entorno de la explanada. Esto será el detonante que llevará a Jerusalén a los líderes de las naciones del llamado Nuevo Orden Mundial, para acabar con la batalla que ahí se llevará a cabo entre Israel y el Islam por la destrucción de la mezquita de la cúpula roja, lo que aparentemente será por un misil disparado desde Palestina, según Israel, y no por Israel, pero sin dudas yo me atrevo a decir que será en encargo de una de las superpotencias de la alianza, de la bestia, para enfrentar en una sangrienta guerra a Israel con el Islam. Esto dará paso al cumplimiento de la profecía que dice así, nótese. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. DN 9, 27. Ahora entramos en el contexto del tema que nos ocupa, el templo, los 2 olivos y el principio de la última semana profética, los 7 años del Apocalipsis. Este versículo que hemos leído se divide en 2 partes. La primera se trata de los llamados 3 años y medio de una falsa paz traída por el nuevo orden mundial. Las naciones aliadas, la bestia de las 7 cabezas, llegarán a Jerusalén para acabar con la batalla que comenzará por la destrucción de la mezquita de la cúpula roja, entre Israel y el Islam, que se asegura que son, si se juntaran todos los que habitan en las diversas naciones, sobre 20 a 25 millones de personas y podrían ser mucho más. Las naciones aliadas, en esos primeros 3 años y medio, estarán trabajando por la paz mundial, con el lema Todos somos un solo pueblo. Así llegarán a Jerusalén para buscar una solución diplomática en el conflicto de Israel y el Islam. Aquí se cumplirá lo que hemos leído sobre el patio de afuera del templo para los gentiles, es decir, para los no judíos. Esto será un acuerdo donde se le entregará al Islam las tierras aledañas al lugar donde están los cimientos del antiguo templo de Israel para que reconstruyan su mezquita e Israel el templo. Happy medio. Este acuerdo de paz es lo que está escrito en el versículo citado que reza que por otra semana se confirmará el pacto. De hecho, a mi juicio, aquí comenzará el papel del falso profeta. Aquí se comenzará a ver ligado al nuevo sistema multipolar del gobierno del nuevo orden mundial. Este será el escenario donde se presentará con el anticristo, entre otros líderes de las superpotencias aliadas, como el de China, por supuesto. Por ello dice el versículo que se confirmará el pacto con muchos. Como ya señalé, Islam es una multitud inmensa de personas, no judíos. Un tratado de paz entre las superpotencias mundiales, anunciando una nueva era, la era multipolar, donde se firmará un tratado de paz global. Esto es el principio de los 7 años, es decir, de la última de las 70 semanas. Pero a pesar de que se firmará dicho tratado de paz mundial, Israel y el Islam entrarán en una guerra, como dije, una guerra que será provocada, solapadamente, por una de las superpotencias, con el único objetivo de enfrentar a Israel y al Islam para poder controlar a Israel. Es por ello que en el versículo dice que por otra semana se confirmará el pacto. Solo se puede confirmar algo que ya estaba, es decir, que no es que en ese momento se hará un pacto, sino que se confirmará, lo que significa que ya la alianza de las superpotencias se habrán organizado y habrán hecho y anunciado un acuerdo de paz mundial, antes que comience la guerra de Israel y el Islam. Entonces, cuando intervengan, entonces confirmarán con Israel y el Islam el pacto,
Tratado de Paz, donde estará incluido el acuerdo de la reconstrucción del Templo de Israel y de la mezquita de la Cúpula Roja del Islam. ¿Por qué debe una de las superpotencias aliadas provocar una guerra entre Israel y el Islam? Sencillamente, porque en Israel aparecerán dos hombres que serán considerados para el nuevo orden mundial una amenaza, los cuales se opondrán al nuevo orden mundial e identificarán al anticristo y al falso profeta, y le hablarán de Jesucristo a Israel intentando hacerlos entender que Jesucristo es el verdadero Mesías, por lo que el reino de las tinieblas, desde antes que ellos nazcan, los buscaba para asesinarlos, y sabiendo en qué tiempo aparecerán intentarán tener a Israel alineado con el nuevo orden mundial, teniéndolo así controlado, llevando a Israel a la apostasía. La amenaza para el nuevo orden mundial son conocidos como los dos olivos. Leamos al respecto. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribu, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11, 3-10. Estos dos enigmáticos profetas son objeto de controversia denominacional en los institutos, como entre teólogos, doctores de teología, exegetas y feligreses congregacionalistas en la sociedad cristiana. Unos postulan que serán Moisés y Elías, otros que serán Enoc y Elías, y otros que son los dos rebaños, los judeocristianos y los gentiles. Sin embargo, yo estoy completamente seguro que serán dos profetas diferentes, dos hombres apartados para esta misión específica. Es lo que significa que en la actualidad están de pie delante del Dios de la tierra. Su misión en la tierra es en parte parecida a la de Juan el Bautista. La diferencia es que estos enigmáticos profetas serán guerreros, guerrilleros, como los antiguos profetas y caudillos de Israel. Por ello dice textualmente la profecía de ellos que si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de sus bocas que devorará a sus enemigos, y que si alguno quiere hacerles daño deberá morir de la misma manera. Esto es ojo por ojo y diente por diente, etc. Éxodo 21, 24. Esto se debe a que, para este tiempo, conocido como la semana fina, los 7 años apocalípticos, la dispensación de la gracia, que comenzó para la humanidad desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya se habrá terminado y se estará viviendo como en los días de Moisés y Elías. Nótese de este particular como lo dice la profecía al respecto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 10. En el libro del profeta Jeremías hay algo escrito muy interesante sobre esto, algo que vale la pena leer. Nótese. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia, y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová, el que, a muerte, el que, a espada, el que, a hambre, y el que a cautiverio, J.R. 15, 1, 2. Interesante, ¿no? Para una persona que se diga ser cristiano, esta postura, en la interpretación, es fatal. Jesucristo dio testimonio de que ya el profeta Elías había llegado, en Juan el Bautista, Mateo 17, 12, pero no se refería tampoco a que había venido literalmente, como aún lo esperan los judíos, sino que Juan el Bautista había llegado con el espíritu de profeta de Elías. Nótese cómo está textualmente escrito. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1,
17. Y no se trata tampoco de una reencarnación, sino que el espíritu de Elías, al que se refiere, era una poderosa unción del Espíritu de Dios. Cuando el profeta Eliseo supo que Dios se llevaría al profeta Elías, le pidió que le diera una doble porción de su espíritu. Nótelo. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:9. Así todos sabemos por las escrituras que ocurrió. Recibió una doble. Aquí pues el tema es bien interesante. Yo pues quise traerlo de esta manera porque he estado tratando este tema en TikTok en estos días y hay personas que están interesadas en el tema, pero que todavía parece que no lo pueden entender muy bien. Porque es un tema bastante complicado, es profundo. Por eso yo lo escribí en el libro. Es un libro que está explícito y que trata este tema con mucha delicadeza, pero con mucha veracidad. Por eso traigo las profecías bíblicas con sus citas y todo. Porque este tema a todos nosotros, a todos los mortales, nos atañe. Este es el tema de ahora, de lo que se está viviendo ahora. Lo que está sucediendo ahora mismo en Israel con esto de la Franja de Gaza, Ébola, etcétera. Esto yo pues lo estoy tratando en este tema y estoy explicándolo. Esto es el principio de lo que se está empezando a fraguar. Va entonces de ahí, de todo esto, a ocurrir más adelante con todo lo que está haciendo Irán, solapadamente utilizando estos grupos terroristas, atacando a Israel, un misil proveniente de esta región entre Palestina, etcétera, y va a destruir la mezquita de la Cúpula Roja. Esto va a dar pie, como le explico yo, lo que le estoy hablando está explícito en el libro, va a dar pie a una guerra entre Israel, un enfrentamiento y el Islam. ¿Por qué? Porque Israel va a querer recuperar los cimientos del antiguo templo que está en donde está construido en estos momentos la mezquita de la Cúpula Roja. Y el Islam se va a oponer porque eso es un sitio súper sagrado para ellos. Así que va a haber un enfrentamiento brutal por controlar y ver quién puede construir sobre estos cimientos que originalmente es donde estaba construido el templo que Salomón encargó que se hiciera. Ese templo luego pues Herodes lo reconstruye. Y ahora, pues, después que pasa lo de la invasión a Israel con esto del imperio, hasta el reinado de Constantino, pues que Israel se fue y se convirtió en una provincia por un movimiento que se sublevaron al imperio y fue demolido, como lo había profetizado Jesucristo, que no quedó piedra sobre piedra, fue demolida completamente. Y ya como provincia, pero era inhabitable. Y el pueblo de Israel estuvo habitando, regado en diferentes naciones, en toda Europa, en todas las naciones. Esto pues es un punto bien importante porque luego que Israel vuelve en el 1948 a ser una nación, ya este lugar, este asentamiento, donde está el cimiento del antiguo templo, estaba ocupado por los del Islam, los islámicos, desde los tiempos de los otomanos, etcétera. Y para Israel reconquistar ese lugar y se cumpla la profecía de la reconstrucción del antiguo templo, que es la señal inequívoca del cumplimiento ya en marcha de la última semana de las 70, la del versículo 27 del capítulo 9 del libro del profeta Daniel, de las 70 semanas. Así que Israel no puede directamente entrar a tratar de conquistar y buscar ese templo. Pero aquí va a pasar algo. Un misil enemigo de Israel, es decir, un fuego amigo islámico, va a destruir su propia mezquita. Es un fuego cruzado, etcétera. Un misil, ¿será que lo desvían? No sé cómo va a suceder, pero sí créame, eso va a suceder. Va a ser por fuego amigo, es decir, un misil de los mismos islámicos. Y va a destruir la mezquita de la Cúpula Roja. Ahí entonces Israel va a aprovechar en este conflicto para tratar de recuperar ese lugar donde está el cimiento del antiguo templo, porque se tiene que construir ahí el templo
el antiguo templo de Israel, para comenzar la profecía, el cumplimiento de la profecía, como explico, de la última semana de 70, que son los 7 años que se conocen como los 7 años de la gran tribulación, los 7 años apocalípticos. El asunto con el Islam es bien serio, es muy serio, pero en todo esto va a tratar de aprovecharse, por eso se explica en el libro, que es una superpotencia la que está solapada, envolviendo todo esto, este enfrentamiento entre Israel con estas personas, para precisamente tomar control de Israel y buscar establecer una paz entre Israel y el Islam, y así mantener a Israel soyugado, sometido al nuevo orden mundial, porque Israel no se ha querido someterlo al nuevo orden mundial, a las leyes, a las reglas del nuevo orden mundial. Terminan aceptándolo, y ahí se llega al cumplimiento, como yo explico en el libro, que dice Jesucristo que cuando dan para que el profeta, el apóstol Juan, mida el templo, le dice: no midas el patio trasero, porque el patio le fue entregado a los gentiles. Es decir, en ese patio que le ha sido entregado a los gentiles, donde van entonces en un acuerdo entre el Islam, que por medio del nuevo orden mundial, de este gobierno global que se va a formar una nueva ONU, sustituyendo a la ONU, la van a reformar, y es lo que se va a conocer como el centro de un nuevo orden mundial, un gobierno global. Y estas personas van a intervenir entre el Islam e Israel, y van a llegar a un happy medium. Israel va a construir su templo en los cimientos donde estaba el antiguo templo salomónico, que era un lugar estratégico, y el Islam va a construir en ese mismo lugar, pero en el patio trasero, como dijo Jesús, como dice la profecía, que se le entregó ese patio a los gentiles. Ellos van a construir en el patio el templo, la mezquita de la cúpula roja, que va a ser destruida. Y ahí va a haber un acuerdo de paz. Ahí es donde entra entonces la profecía del apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo que no vendrá el Señor Jesucristo, no Él va a venir hasta que no se cumpla el tiempo de la apostasía de Israel. Ese es el momento de la apostasía de Israel, porque ceden ante estas personas del nuevo orden mundial. Ellos ceden y se acuerdan con ellos un pacto de esa manera. Así que ellos pues caen en lo que se conoce como la apostasía, porque con este hombre que va a estar liderando todo este acuerdo del nuevo orden mundial, este gobierno global que sustituye a la ONU, va a haber un hombre que se conoce como el falso profeta, un papa. Él va a estar al lado de ese hombre y va a estar también interviniendo en todos estos conflictos. Ese hombre es el que va a estar uniendo todas las religiones en un movimiento ecuménico. Es por eso que cuando usted lee lo que se conoce, lo que metafóricamente se denomina la gran ramera, madre de todas las rameras, es lo que significa la apostasía, es lo que significa un movimiento ecuménico global. Por eso dice que ella, que es la que va a estar dirigiendo, que es un Estado, y es el Vaticano, con su dirigente, quien va a ser un falso profeta. Y va a ser la madre de todas las rameras, a lo que se refiere que es un ecumenismo, que todas las iglesias se van a alinear con ella. Y a las iglesias, los movimientos religiosos, pues todas estas iglesias, todos estos movimientos religiosos, se denominan como rameras, porque se vendieron a otro Dios. Es decir, se están ofreciendo al Dios que representa a esa persona, ese falso profeta. Y ese sistema ecuménico religioso se constituye en la madre de todas ellas, porque es el dirigente. Es la que se ve en la metáfora sentada en el capítulo 17, la gran ramera vestida como sacerdotisa con un cáliz sobre la bestia. Es decir, esto es una alianza, es religión y Estado. La mujer representa un sistema religioso y la bestia representa el Estado. La bestia de las 7 cabezas representa a lo que se conoce como el nuevo orden global, un nuevo gobierno global, que es lo que habla el profeta Daniel en el capítulo 2, que dice que va a haber una alianza humana, pero que como el hierro y el barro no mezclarán, pero harán una alianza humana. Es una unión global, un nuevo sistema de gobierno global sustituyendo a la ONU. Es una alianza descomunal, y como el hierro y el barro no mezclan, como ya yo he explicado en otros videos,
porque cuando Estados Unidos se retire de la OTAN y del G7, quien va a tomar esa posición en ese lugar va a ser China y Alemania. Va a haber un acuerdo común y Alemania va a estar encabezando rotativamente, un gobierno rotativo como actualmente existe en Europa, en el mercado común europeo. Va a ser Alemania quien va a estar encabezando el liderato de la Unión Europea. Y cuando se haga ese tratado se va a hacer con China, Rusia, Corea del Norte, etcétera, Irán, con todas estas personas. Por eso dice que como el hierro y el barro no mezcla, porque la Unión Europea son capitalistas, creen en la democracia. China, Rusia y estas personas son comunistas, son de la izquierda total, Corea del Norte, etcétera. Pero va a haber una alianza humana, aunque como el hierro y el barro no mezclan por cuestiones ideológicas, sí va a haber un acuerdo en común para mantener un orden global. Es lo que se conoce como el nuevo orden global en un mundo de la bipolaridad. Es decir, bipolaridad, no, perdónenme. En esto, que es lo que ha estado impulsando Putin, multipolar, un gobierno multipolar. Y en este gobierno multipolar, pues llegan al acuerdo de un modelo como el que se utiliza actualmente en la Unión Europea con el mercado común europeo, que es un modelo donde hay un gobierno rotativo. Le cae la presidencia del mercado común europeo en un año a una parte de Europa, en 2 años, etcétera, pero se comparten la presidencia entre diferentes naciones europeas. Ese modelo se va a establecer a nivel global con esta alianza que se va a hacer entre los comunistas y ellos, los que creen en el capitalismo, que creen en la democracia, etcétera. Como el hierro y el barro no mezclan, como está establecido en la profecía de Daniel 2, pero va a haber un acuerdo humano. Así que en este movimiento ellos van a intervenir y ellos se van a meter y ahí van a tener al lado a un hombre que es el que va a estar controlando todo lo relacionado a la religión y va a tenerlos a todos juntos, todos los que traigan dioses de otras partes, que crean todos los credos, van a estar juntos ahí. Es una prostitución espiritual terrible. Por eso se conoce como la gran ramera, madre de todas las rameras. Es un asunto espiritual, una prostitución espiritual, etcétera. Cuando usted estudia la historia de Israel, muchas veces la trataron como una mujer prostituta, utilizando incluso metáforas y utilizando incluso el profeta Elías para darle una enseñanza con una prostituta literalmente, para llevarle un mensaje de lo que es una prostitución espiritual. Esto pues está explícito y establecido en la Biblia. Cuando usted lo lee, usted va a entenderlo, si se mete a buscar, si se interesa en el tema. Así que ahí es donde entra lo que el apóstol Pablo dijo, lo que es la apostasía de Israel. Israel cae en esa apostasía al hacer un acuerdo con ellos, está también aceptando ese sistema religioso. Lo está aceptando porque al hacer el acuerdo con este gobierno global, ese sistema religioso es parte del gobierno global. Así que entró en la apostasía en ese concepto, en ese sentido, debo decir, y ahí se da el cumplimiento. Luego viene la señal mayor, que es lo que se conoce como la reconstrucción del templo. Cuando se comienza a construir el templo, ya en eso del nuevo orden mundial, del nuevo tratado, etcétera. Ahí pues tenemos ese asunto y lo tenemos bien claro, porque cuando entra todo esto ahí, pues ya usted sabe que... Interesante. Gracias, Alexandra. Excelente lectura. Hola, Jefe, Sofi. es extraordinario el modo que usted trata el tema. Es muy explícito y está citando las Sagradas Escrituras para que no tengan dudas de su exposición. Pues Estamos desaparecidos. No lo interrumpo. Ahonde un poco al respecto. Sí, bueno, Hasta luego. Es lo que estaba haciendo antes que me interrumpiera precisamente. Estabas escondida, pero bueno, anyway. Y como le estaba explicando antes que ella me interrumpiera, en todo esto, pues tenemos que tener presente que ya una vez Israel pacta con todas estas personas, pues ellos van a tener a Israel, como quien dice, parqueado. O sea, el objetivo de ellos, de haberle provocado este enfrentamiento entre el Islam y Israel, era precisamente para ellos poder entrar a buscar un happy medium entre Israel y el Islam,
y ellos intervenir de esa manera, demostrando ellos que tienen el control y que Israel se tiene que someter a ellos también. Israel cae en ese pescado, como dicen en Puerto Rico, en esa trampa, y entra en la apostasía, que es lo que el apóstol Pablo habla como una señal. Luego viene la señal de la reconstrucción del templo. Ya en este Happy Medium, Israel comienza a reconstruir su templo en el lugar donde está el cimiento del antiguo templo salomónico. Ahora bien, aquí hay un punto que se debe destacar. Yo lo trato también aquí en este libro. Todos vimos cómo Donald Trump, cuando Donald Trump estuvo en su presidencia, contrajo un acuerdo, una unión, un tratado entre la Liga Árabe e Israel, algo histórico. El mundo se asombró, porque eso era algo que nadie podía concebir según el mundo secular. Los que conocemos las profecías sabemos que es algo que tiene sí o sí que suceder. Por aquella profecía que en Génesis, que se le dio también la promesa a Agar, la sierva de Abraham, cuando Sara, celosa, la hizo que la expulsara de su casa, a ella y al hijo Ismael. Cuando están en el desierto se le presenta el ángel y le hace una promesa. Le dice que de su hijo iba a ser una gran nación, que iban a ser guerreros, feroces guerreros, etcétera, y que iban a ser muchísimos, millares, muchísimos de ellos, de millones, pero que siempre iban a estar acampando frente a sus hermanos, es decir, a los judíos. Si van a unir tarde o temprano, se tienen que unir, tienen que estar de frente siempre unidos, porque son hermanos, hijos de Abraham. Todo esto está tratando, entonces, en lo que estoy explicando, que va a tratar de evitar ese gobierno que se va a conocer como el gobierno multipolar del nuevo orden mundial, esta alianza que como el hierro y el barro no mezclan, pero va a haber un sistema rotativo de presidencia en este aparato que va a sustituir a la ONU. En ese concepto, pues ahí tenemos este cumplimiento bíblico cuando se dé, y ahora entonces sí que el problema pues se agrava. Actualmente, cuando entró en los Estados Unidos el gobierno de los demócratas, Biden, ellos provocaron una rotura entre la Liga Árabe e Israel. Ese acuerdo que había logrado Donald Trump, ellos por cuestiones políticas y por cuestiones diabólicas, lo voy a decir así, se moleste quien se moleste, rompieron ese acuerdo. Ahora, la Liga Árabe está ahora alineada, asociada ahora con China, Corea del Norte y Rusia, los enemigos aférrimos de los Estados Unidos y de Israel. Esto tiene que volver a cambiar. De la única manera que eso vuelva a cambiar y caiga en el tiempo de la profecía, para que el cumplimiento de la profecía siga su marcha, es que llegue un hombre a los Estados Unidos, antes de que Estados Unidos ceda el poder, el liderazgo a nivel global, llegue y antes de desligarse de la OTAN, del G7, de la ONU, logre traer de nuevo a la Liga Árabe en ese acuerdo con Israel, esa unión. Por eso es que en el libro yo comienzo explicando que cuando comienza todo este conflicto, que un misil se desvía y destruye lo que es la mequita de la Cúpula Roja, un lugar sagrado para el Islam, hay una nación solapadamente escondida provocando todo este conflicto para enfrentar a Israel y a los árabes, es decir, enfrentar en una guerra a Israel y a la Liga Árabe, para mantenerlos separados de una manera total y entonces meterse entre medios de ambos y tener el control total, evitando cumplimientos de profecía y esperando que aparezcan en Israel, como lo explico yo en el libro, dos personajes que se conocen como los dos olivos, los dos testigos de Dios, los dos profetas, que van a ser los líderes con un poder que usted no va a entender. Y ahí pues se leyó, ella lo leyó, de la resistencia en Israel contra el nuevo orden mundial, contra el gobierno global, una resistencia que va a traer a este gobierno con un ejército espantoso que el profeta apóstol Juan lo vio en la visión que se le mostró en el libro de Apocalipsis, lo escribió en el capítulo 9, que dice que vio un ejército tan grande y lo contó como 9 millones de soldados, un ejército, perdón, de 200 millones de soldados. En el tiempo en el que vivía el apóstol Juan, no existía en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, 200 millones de habitantes.
Y él describe no los habitantes del planeta, sino en la profecía a un ejército de esa magnitud, 200 millones de soldados. Es decir, es lo que está planteando en la visión que se le da. Y él dice, yo oí el número para confirmar lo que dijo. Dijo, yo oí el número para que no hubiera duda. Es lo que está planteando de que va a ser un ejército tan y tan poderoso, tan grande, que de la única manera que puede existir un ejército actualmente así, en el tiempo donde hay muchísimos millones de habitantes en el planeta, es que todas las naciones se unan y de todas las naciones se haga un solo ejército. ¿Sí? Un ejército. Esto es el nuevo orden mundial, un gobierno en común, un gobierno único a nivel global, sustituyendo la ONU, a los cascos azules, etcétera, donde va a haber un líder que se conoce como el anticristo. Y va a tener un hombre al lado que se conoce como el falso profeta. Todo esto son cosas reales, esto no es ficción, esto no es religión. Yo, como le dije, yo no estoy congregándome en ninguna iglesia, yo estudié teología, soy apologista y soy un hombre pecador que dependo diariamente de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Y esto es real, esto no es ficción, esto es real y lo que estamos viendo en Medio Oriente, como yo lo escribía en el 2023 en este libro, es el principio de lo que está empezando a formarse como una bola de nieve, para luego salir y buscar entre el Islam, cuando destruyan en la mezquita de la Cúpula Roja un misil desviado, un happy medium entre el Islam e Israel. Profecías que se tienen que cumplir. Ahora bien, lo que está sucediendo con la Liga Árabe, que están tratando de mantenerla completamente separada de Israel, están tratando de evitar el cumplimiento de esa profecía. Eso es bien diabólico, créame. Eso es el reino de las tinieblas, pero actuando en este momento de una manera como jamás, como nunca lo habían hecho. Lo están haciendo de una manera literal. Literal ante los ojos de todo el mundo y nadie se ha percatado de eso. Yo estuve en el 2023 explicando todo en este libro. Aquí está todo. Y lo estamos viviendo ahora mismo, el 2024, y ya vamos para el 2025 y las cosas se siguen agravando. Esto es un asunto bien serio. Esto es un asunto bien serio que va a seguir trascendiendo. Si no llega un hombre como Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos y separa, antes de separar, porque lo va a hacer, ya Donald Trump lo dijo, salirse de la OTAN o parquear a la OTAN, que marchen de acuerdo a los Estados Unidos en el sentido económico, todos poniendo la misma cantidad de dinero. No Estados Unidos, yo soy el líder y voy a hacer más que pongo. Y como parece que el único que lo está entendiendo es Alemania, Alemania está saliéndose y se está desvinculando ahora de un montón de cosas, siguiendo más o menos esa misma línea de Donald Trump. Estados Unidos se tiene que desligar de la OTAN tarde o temprano, para que se cumplan unas profecías. Se tiene que desligar del G7 y de la ONU. La ONU es un antro de mala muerte, créame, donde ahora mismo están haciendo leyes que un hombre adulto puede casarse con una niña de 10 años si ella está de acuerdo en tener relaciones con él. Donde han cogido esta gente de LGBT, como sea, del arcoíris, y se han hecho leyes globales, salidas de las entrañas precisamente de la ONU. Han estado trabajando con los Estados Unidos, con los demócratas, de una manera atroz, para un montón de cosas perversas, como lo que vimos también en las Olimpiadas, cuando en la apertura de las Olimpiadas. Todo eso son señales que usted no debe perderse. Usted tiene que estar pendiente. Usted no tiene que ser un religioso que va a un templo a congregarse. Usted lo que tiene que ser es un ciudadano astuto. Jesucristo dijo que seamos mansos como paloma, como cordero, pero astuto como serpiente en ese contexto. Porque la serpiente es la única criatura que permanece despierta, es decir, duerme con los ojos abiertos para que los depredadores no la maten, no la destruyan. Usted tiene que estar despierto.
Lo que está sucediendo es muy serio. No tiene que ver con religiosidad. No deje que los religiosos y los lobos rapaces, estos que están en los templos buscones, buscando diezmos y ofrendas, lo desanimen y lo saquen de la óptica correcta, lo desenfoquen. Esto es un asunto que realmente le compete a la humanidad, a todos. No es un asunto religioso. Y lo que está sucediendo ahora mismo con la Franja de Gaza, Hezbollah, etcétera, es el principio. Yo tengo todo esto desde el 2023 en este libro y hablo detalladamente hasta dónde se va a desarrollar todo este asunto. Esto es serio. Yo los exhorto encarecidamente a que comience a buscar, a interesarse en las profecías, lean la Biblia, busque entender las profecías. Usted no tiene que ser un religioso. Usted no tiene que, ni siquiera si no se congrega. Que no puedo leer porque dicen que el libro Apocalipsis vuelve loco a la gente. Mire, eso es el diablo mismo, que le mete eso a la gente y muchas veces utilizando hasta ministros en los altares. Eso es una mentira del diablo. Usted coge el libro de Apocalipsis y usted le pide a Dios que lo ayude a entenderlo y usted lo va a entender. Dios se lo va a permitir porque para eso Él utilizó a los profetas, para que se dejaran esas profecías para nosotros. Escúcheme, esto es serio. Pásela bien.